¿Qué tal, chicos? Bien, ahora vamos a ver lo que es la cinemática. La cinemática está relacionada con el movimiento en una dimensión o en dos dimensiones. En una dimensión podría ser velocidad, desplazamiento, aceleración, caída libre o tiro vertical. Y ya en dos dimensiones podría ser tiro parabólico, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos como definición? Dice, el estudio del movimiento de los objetos, así como de los conceptos relacionados de fuerza y energía, forman el campo de la mecánica. La mecánica a la vez suele dividirse en dos partes, ¿sale? Lo que es la cinemática, que es la descripción de cómo se mueven los objetos, ¿sale? Es importante que tengan muy claro este concepto, y la dinámica, que trata con el concepto de fuerza y las causas del movimiento de los objetos. Bien, vamos a comenzar estudiando los objetos que se mueven sin girar. Eso se llama movimiento traslacional, es decir, observen aquí esta piñita, ¿sale? Se desplaza de aquí hacia arriba, ¿sale? Y en algún momento va a caer, pero observen que tiene la misma posición y solamente fue en una sola dirección, ¿sale? No hubo giro, por eso es un movimiento traslacional. El enfoque estará en la descripción de un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria en línea recta, es decir, un movimiento traslacional unidimensional. ¿Sale? Es unidimensional porque les digo, solamente es una sola dirección. En este caso, pues es en el eje Y. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver lo que es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. Dice, la distancia recorrida por un móvil es una magnitud escalar, ya que solo interesa saber cuál fue la magnitud, es decir, la magnitud es el número, ¿sale? De la longitud recorrida por el móvil durante la trayectoria seguida, sin importar en qué dirección lo hizo. No importa si fue hacia la izquierda o hacia la derecha, el chiste nada más es saber cuánto fue, el número, ¿sale? Y el desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial, ya que corresponde a una distancia medida en una dirección particular entre dos puntos, que es el de partida y el de llegada. Ahora, este desplazamiento se va a calcular con esta fórmula, miren, delta x. Delta x o este delta significa diferencia, incremento, ¿sale? Entonces aquí el desplazamiento va a ser igual a la posición final o posición de llegada menos la de partida o la inicial, ¿sale? Por eso es x2 menos x1. Ahora aquí les muestro en la imagen, miren, este es el punto inicial, el punto A, y llegó aquí al punto B, el móvil o el objeto que haya sido, ¿sale? Entonces pues hizo este recorrido, ¿sale? Aquí es la línea punteada, y esta fue toda la distancia que recorrió, ¿sale? Y el desplazamiento es la línea o el vector que se traza del inicio al fin. Por eso es un vector, porque observen que tiene una flecha, tiene una dirección, tiene un sentido, tiene un origen, ¿sale? Entonces aquí está la acotación. La línea esta es el desplazamiento, es un vector, y la línea punteada es la distancia, es un escalar, solamente es el número, ¿sale? Son medidas de longitud, pero el desplazamiento siempre será menor o igual a la distancia, ¿sale? Vamos a ver este ejemplo. Dice, en su posición inicial, un hombre está a una distancia de 2 metros de un farol hacia la derecha. Aquí está, observen. ¿Sale? Luego, la persona camina en línea recta hacia la derecha y se aleja del farol hasta llegar a una distancia de 10 metros hacia la derecha. Y por último, el señor camina de regreso hacia la izquierda de modo que al final su posición se ubica a 7 metros a la derecha del farol. Tenemos aquí estas dos preguntas. ¿Cuál es la distancia recorrida por el hombre y cuál es su desplazamiento? Bien, primero, para calcular la distancia recuerden que se hace la suma, ¿sale? De todo el recorrido, solamente es sumar, vean. Estuvo aquí, esta fue la posición inicial. Aquí podemos que es decir x1 o xy, ¿sale? Entonces estaba en 2, pero dice que llegó hasta 10, entonces 10 menos 2 son 8, ¿sale? Y después de donde estaba de 10 se regresó hacia donde estaba a llegar a 7, ¿sale? Entonces, ¿cuánto es la diferencia de 10 menos 7? Son 3, ¿sale? Entonces son 8 más 3, 11, ¿sale? Recorrió 11 metros, o esa fue su distancia, 11 metros, ¿sale? Recuerden que la distancia es la suma de todo el recorrido. Y el desplazamiento, que es el inciso B,
Recuerden, delta x o desplazamiento es igual a la posición final o x2 menos x1 o la posición inicial, ¿sale? Entonces vean, y va a ser siempre x porque imagínense el plano cartesiano, ¿sale? Los desplazamientos siempre se van a dar en el eje x, siempre, ¿sale? Entonces vean, la posición final es esta. ¿A dónde quedó? En 7, ¿sale? Imagínense una línea recta. Imagínense aquí la línea recta. Entonces aquí, este es el origen, aquí es 0, ¿sale? Inicialmente estaba aquí en 2, ¿sale? Y luego terminó en 7, que es esta de acá, ¿sale? Este es el 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí podemos poner x1 y aquí podemos poner x2, ¿sale? Entonces la final es este 7 menos la inicial, que es este 2, ¿sale? Entonces esto es igual a 5. Entonces el desplazamiento es igual a 5 metros. Y como lo mencioné anteriormente, el desplazamiento siempre va a ser menor o igual a la distancia, ¿sale? Y aquí está. Siguiente ejemplo, dice, en una carrera de natación de 100 metros estilo libre, un nadador sale de su posición inicial y nada a lo largo de la alberca de 50 metros. Después, él da la vuelta y nada otros 50 metros hasta volver a su posición inicial. Inciso A, ¿cuál es la distancia recorrida por el nadador? Entonces aquí vamos a tener inciso A. Recuerden que la distancia es la suma. Entonces, tenía parte desde la posición inicial y nada 50 metros, ¿sale? 50 metros y después nada de vuelta 50 metros, ¿sale? Hasta terminar en la posición inicial. Entonces estos fueron 100 metros, ¿sale? Y ahora vamos a calcular el desplazamiento, ¿sale? Recuerden, desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. También pueden encontrarlo como xf menos xy, es lo mismo, ¿sale? Entonces miren, imagínense aquí que aquí, ¿sale? Aquí están los 50 metros, aquí. Y aquí inició, ¿sale? Aquí agarró y se aventó el clavado, ¿no? Entonces aquí inició, nadó a llegar a los 50 y hasta que regresó otra vez aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su posición final fue 0 y la inicial fue 0, ¿sale? Entonces tuvo 0 desplazamiento, ¿sale? Porque de donde inició, terminó, ¿sale? Lo vamos a leer. En una carrera de 100 metros, ¿sale? Estilo libre, un nadador sale de su posición inicial, ¿sale? Nada desde aquí, va a los 50 y regresa hasta llegar otra vez aquí, ¿sale? Entonces, como no hubo desplazamiento, por eso aquí se indica 0, ¿sale? Bien, tenemos una hormiga inicia su movimiento en x igual a 20 centímetros sobre una hoja de papel cuadriculado y camina a lo largo del eje x hasta x menos 20. Luego se regresa y camina hasta x menos 10. ¿Cuál es el desplazamiento de la hormiga y la distancia total recorrida? Bien, primero vamos a calcular la distancia si quieren, ¿sale? Bien, dice, vamos a dibujarlo para que esté fácil. Aquí es 0, ¿sale? Vamos a poner que aquí es 10, que aquí es 20. Aquí recuerden que todo lo que está a la izquierda del 0 son negativos, ¿sale? Entonces tenemos 0, 10, 20 y hacia la izquierda menos 10 y 20. Entonces dice, una hormiga inicia su movimiento en x20, aquí inició su movimiento, este es xy o x1, y camina a lo largo del eje x hasta menos 20, ¿sale? Es decir, hasta acá. Entonces aquí para la distancia, tenemos de aquí hasta acá, desde los 20 son 10, ¿sale? 20, 30, 40. Entonces aquí son 40 centímetros, ¿sale? Desde aquí hasta acá, ¿sale? Y luego dice, luego se regresa y camina hasta menos 10, es decir, ya había llegado aquí y luego llegó hasta acá, hasta menos 10, entonces le vamos a sumar otros 10 centímetros.
¿Sale? Y ahí terminó. Entonces su distancia fueron 50 centímetros. ¿Sale? Ahora bien, recuerden que aquí inició, esto es XY. ¿Y dónde terminó el recorrido? Aquí, esto es XF o X2. ¿Sale? Porque aquí dice, luego se regresa y camina hasta -10, ahí terminó el recorrido. Entonces el desplazamiento delta X, recuerden que es XF o X2, es lo mismo, menos X1 o XY, ¿sale? Entonces XF, vean, -10 con su signo, ¿sale? Y menos XY, que son 20, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener -10 menos 20 son -30 centímetros. Ahora, dio negativo, ¿sale? ¿Por qué? Porque desde aquí caminó hacia la izquierda, eso significa los signos negativos, ¿sale? Desplazamientos hacia la izquierda. Por eso les digo que el desplazamiento es un vector, ¿sale? La distancia solamente es un número, ¿sale? No nos indica hacia dónde fue, si izquierda o derecha, solamente sumamos, y el desplazamiento sí, ¿sale? Fue negativo, entonces nos indica que su desplazamiento fue hacia la izquierda, y aquí está, aquí lo pueden ver en la flecha, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver lo que es la rapidez y la velocidad. La rapidez de un objeto se define como la distancia total recorrida a lo largo de su trayectoria dividida entre el tiempo que le toma recorrer esta trayectoria. Entonces aquí está. Distancia recorrida en metros, estas son las unidades del sistema internacional, sobre el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Metros sobre segundo, ¿sale? No es kilómetros por hora. Las unidades en el sistema internacional son metros sobre segundo, ¿sale? Ahora, la velocidad de un cuerpo en movimiento es igual al desplazamiento realizado por unidad de tiempo. Recuerden la diferencia, ¿sale? Entre distancia y desplazamiento. Entonces tenemos que, aquí perdón, no es rapidez, aquí es velocidad, es igual al desplazamiento sobre el tiempo, ¿sale? Y recuerden que desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, y también entre el tiempo transcurrido, y es lo mismo, las unidades son metros sobre segundo. Bien, vamos a ver este ejemplo. Dice, durante un intervalo de tiempo de 3 segundos, la posición de un corredor cambia de x1 igual a 50, es decir, aquí está, aquí, ¿sale? A x2 a 30.5, aquí, ¿sale? Como se muestra en la figura. ¿Cuál fue la velocidad promedio del corredor? ¿Sale? Entonces, velocidad, recuerden, velocidad es el desplazamiento, aquí está, desplazamiento sobre este delta t. Es diferencia de tiempo, o si nada más les dan un tiempo solamente van a utilizar ese. Si les dan dos, pues hay que hacer la resta. Siempre que les den una diferencia de lo que sea, va a ser el final menos el inicial. Siempre, ¿sale? Entonces, dijimos que el desplazamiento es la posición final menos la inicial. Vean, x2 vale 30.5 menos la inicial, que es de 50. ¿En cuánto tiempo llevó ese desplazamiento? En 3 segundos, ¿sale? Entonces vamos a tener 30.5 menos 50 son 19.5, entre 3 vamos a tener menos 6.5 metros por segundo, ¿sale? Entonces tenemos que el desplazamiento y la velocidad son negativos, lo cual nos indica que el corredor se mueve hacia la izquierda, lo que les había comentado en el ejemplo anterior. Vean, la flecha indica hacia la izquierda, todo lo que indica a la izquierda es negativo y lo que indica hacia la derecha es positivo, ¿sale? Así afirmaremos que la velocidad promedio del corredor es 6.5 hacia la izquierda, ¿sale? Bien, y último ejemplo, dice: ¿qué distancia puede recorrer un ciclista en 2.5 horas a lo largo de un camino recto si su velocidad promedio es de 18 km por hora? ¿Sale? Entonces aquí, pues es fácil, ¿sale? Velocidad es igual al desplazamiento o distancia. Bueno, aquí en este caso está pidiendo calcular la distancia, ¿sale? Entonces aquí podríamos utilizar rapidez, que es igual a la distancia entre el tiempo, ¿sale? Pero bueno, aquí no nos está preguntando ni está manejando vectores o posiciones de inicio como en los ejemplos anteriores, ¿sale? Entonces aquí nada más pide calcular la distancia, ¿sale? Entonces aquí vamos a despejar. Partimos de esta fórmula
¿sale? Y lo que nos piden es esto, ¿sale? Hay que hacer el despeje. Entonces, para despejar nos va a quedar entonces que la distancia va a ser, o el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad es de 18 km por hora, aquí está, ¿sale? Por el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Aquí está marcado 2.5 horas, ¿sale? Realizamos la multiplicación y va a recorrer 45 kilómetros, ¿sale? Entonces, a esta velocidad va a recorrer 45 kilómetros en 2.5 horas. Bien, chicos, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, estoy al pendiente. Saludos.